En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El hipotiroidismo se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de las hormonas que produce. Secreta y libera las hormonas T4 y T3 que están involucradas en el crecimiento, el mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales y la regulación del metabolismo. Debido a los múltiples procesos del organismo en los que están implicadas las hormonas tiroideas, ¿cuáles son los problemas que pueden provocar el hipotiroidismo? A continuación conversamos con la doctora Paola Mancilla Letelier, endocrinóloga. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud, a pesar de que es un fin de semana largo para muchos, porque mañana es día de fiesta, día del trabajo. Nosotros estamos aquí laborando para educarles y para ayudarles a entender condiciones de salud que a lo mejor usted pueda estar padeciendo o simplemente para que aprenda a prevenir y no llegar a ellas. Recuerde que usted nos puede ver a través de notiuno.com/TV, escuchar por esta banda AM del 630 y también por la banda FM del 94.3. Hoy me acompaña la doctora Paola Mancilla Letelier, endocrinóloga. Vamos a tocar 3 temas sumamente importantes para que usted pueda entender lo que es el tiroides, cómo funciona y todo este tipo de cosas con una glándula tan pequeñita y que tiene múltiples funciones e importancia en nuestro cuerpo. Buenos días, doctora. Muy buenos días, un placer como siempre estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar a hablar de lo que es hipotiroidismo, pero en primer lugar quiero que nos explique qué es la glándula del tiroides. La glándula del tiroides es una glándula súper pequeñita que nosotros tenemos aquí en el cuello. Casi nunca sabemos que está ahí, pero es la que tiene que ver con todas las funciones metabólicas del cuerpo. Usualmente puede agrandarse en problemas de hipotiroidismo, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que hay que estar pendiente de esos síntomas que pueda tener el paciente, de problemas para tragar, tos o falta de aire en las noches cuando duerme. O sea que parte de los síntomas son esos. Exactamente, no le pasa a todo el mundo, pero es importante que los pacientes sepan que si tienen alguno de esos síntomas hay que ir rapidito al endocrinólogo o al médico. Aparte de esos síntomas que usted ha mencionado, ¿qué otras cosas puede tener como signos una persona que a lo mejor esté padeciendo de hipotiroidismo y no se haya dado cuenta? Hay muchos pacientes, ¿verdad? De repente le echan la culpa a la tiroides por muchas razones, porque a lo mejor engordan, etcétera. Son síntomas no específicos, pero hay que tomar en cuenta muchas cosas, incluyendo laboratorios, para hacer un diagnóstico. Síntomas más comunes de hipotiroidismo: que el paciente se sienta cansado todos los días, que le salgan ojeritas en las mañanas, aunque puede ser que después de un día de cansancio extremo en el trabajo las pueda tener al otro día. Estreñimiento es otro de los síntomas más comunes de hipotiroidismo. Lo otro es intolerancia al frío. Eso es una de las cosas más comunes, que de repente usted ha estado bien toda la vida y de repente empieza con frío, o que su esposo, ¿verdad?, o esposa empieza a notar cambios hormonales, cambios de actitud en el paciente. O sea que la persona puede cambiar su humor, ponerse más irritable, a lo mejor más peleón, más peleona. Exacto. O más sentimental, que le den ganitas de llorar. De cualquier cosa. Como le digo yo a un paciente, si pasa un mosquito te dan ganas de llorar, pues mira, hay que chequear. Que muchas veces a lo mejor esos síntomas, ¿verdad?, de ese cansancio, que no te quieres levantar de la cama, o a lo mejor de que estés irritable, o de que te den ganas de llorar de cualquier cosita, muchas veces pueden ser confundidos con lo que sería una depresión. La depresión, tú no quieres salir de la cama, no tienes ánimo, te sientes triste todo el día, constantemente. O sea, y muchas veces a lo mejor nos vamos por un lado y lo que tenemos es tiroides. Definitivo, inclusive el workup, ¿verdad?, que son la batería de laboratorios que tiene que enviarle un psiquiatra, por ejemplo, a un paciente cuando va con síntomas de depresión. Lo primero es un TSH para descartar hipotiroidismo, porque tiene solución y en bien corto tiempo, en vez de medicamentos antidepresivos. Y entonces podemos trabajar en conjunto las dos condiciones para aliviar. Una vez, me imagino que se alivian esos síntomas del tiroides, desaparece entonces esos síntomas de depresión. ¿Qué es lo que causa el hipotiroidismo? ¿Por qué en algunas personas vemos que se manifiesta y en otras no?
Bueno, puede ser muchos factores, ¿verdad? Incluyendo los genéticos. En Puerto Rico hay una carga genética bien pesada, ¿verdad? Para tener Hashimoto. Hashimoto es que el sistema inmunológico se confunde por alguna razón, en vez de atacar virus o bacterias, empieza a atacar la tiroides. De ahí esa tiroides se inflama y deja de producir hormonas. Esa es una de las causas más comunes. Otra de las causas es que desde niño o en alguna operación o algún cáncer haya recibido radiación cerca del cuello. Eso también evita que el paciente produzca hormonas. Y lo otro, ¿verdad?, que puede pasar es que el paciente haya tenido cáncer o algún nódulo agrandado de tiroides y haya tenido que someterse a una operación, ¿verdad?, o una cirugía, y pues obviamente pues no va a producir hormonas. Esas son las causas más comunes. Lo más importante del tiroides es esa producción de esas hormonas que trabajan a favor de ¿qué? Del metabolismo, ¿verdad? Controlan todo, el pulso, los estados de ánimo, el peso, el colesterol, que es súper importante. Cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, un paciente que siempre ha estado bien en sus colesteroles y empiezan a subir, hay que descartar siempre que no estés teniendo problemas de hipotiroidismo. O sea, que tiene que ver con múltiples funciones en nuestro cuerpo. Todas. Con todas. Con todas. O sea, con todas. lo pequeñita que es, doctora, esa glandulita hace muchas cosas. Hace de todo, definitivamente. Así que por eso es tan importante hacerse chequeos anuales, ¿verdad? Para ver que ese TSH esté dentro de los niveles normales. O sea, que entre las pruebas mandatorias que uno se tiene que hacer anualmente está esa. Y eso es a través de una muestra de sangre, ¿no? Es súper fácil, exactamente. Dentro de toda la batería que le manda su médico primario, siempre que incluye el TSH, porque eso nos da mucha información a nosotros de cómo está funcionando su tiroides. Aparte de esa pruebita de sangre, ¿qué otras cosas utilizamos o qué herramientas utilizamos para cuando un paciente le llega y le dice, me estoy sintiendo de esta manera, para poder diagnosticar? Yo me imagino que la prueba quizás es el primer paso, esa prueba de sangre, pero tienen que haber otras cosas que ustedes utilizan como endocrinólogos para entonces tener un cuadro completo y poder hacer ese diagnóstico. Definitivo. Las pruebas que se utilizan en endocrinología son TSH, T4 libre, que es la que se libera del tiroide como tal, y utilizamos también anti-TPO, que es un marcador de inflamación de la tiroide para ver si ese hipotiroidismo viene por inflamación, o sea, Hashimoto, que fue lo que explicamos anteriormente. Importante que no se ordenen una batería excesiva de hormonas tiroideas, porque a veces vemos, ¿verdad?, T3, T4 total, vemos T3 uptake. Les estoy mencionando, pero realmente son TSH, Free T4 y anti-TPO. Y una vez que nosotros vemos esas pruebas, identificamos si el TSH está elevado. Si está elevado, nosotros siempre vamos a mirar para hipotiroidismo. Y vemos entonces el Free T4, que es lo que se produce en la tiroides. Si esa hormona está bajita, entonces quiere decir que hay una deficiencia de hormona y que el cerebro está gritándole al tiroide, o sea, elevando el TSH, diciéndole, hey, ponte a producir hormonas porque no estás produciendo nada. Y por último, para saber la razón del hipotiroidismo, está el anti-TPO, que es lo que me dice si es Hashimoto o no. Y entonces de ahí, una vez tenemos ese cuadro, entonces decidimos qué hacer con ese paciente. Exactamente. Y el tratamiento depende de muchas cosas, depende de la edad del paciente. En pacientes mayores nosotros no queremos empezarlo en una dosis alta porque en estudios clínicos se ha visto que en pacientes bien mayores, si uno le da una dosis alta de levotiroxina, por ejemplo, vamos a tener fibrilación atrial y otras complicaciones que no queremos. Así que hay que empezarlo en una dosis bien bajita de 25 y poco a poco irlo subiendo. En pacientes que son más jóvenes, dependiendo cómo esté el TSH y por su peso, porque este cálculo es por peso, empezamos la terapia que sea recomendada para ese paciente en ese momento, y el seguimiento es cada 6 a 8 semanas para volver a repetir ese TSH y ver que la dosis que se le administró es la correcta. Le pregunto, doctora, ¿el hipotiroidismo afecta más quién, al varón o a la mujer? A la mujer. O sea, somos nosotras las genética. O sea, no se sabe por qué exactamente, pero sí nos afecta más a las mujeres. Cuando entramos en ese tratamiento, le damos los medicamentos, ¿verdad?, que se requieren. Es que un sustituto a esa glándula, a esa hormona, para que produzca entonces lo que se necesita. Exactamente. Lo que el paciente deja de producir, deficiencia, es lo que nosotros le vamos a suplementar. Y si usted se da cuenta, lo que hacemos los endocrinólogos es suplementar lo que el paciente le falta o está decadente. Es importante también
saber qué tipo de compuesto de levotiroxina usted va a utilizar, porque existen muchos, existen naturales derivados del cerdo, por ejemplo, existen otros, ¿verdad?, que son de las farmacéuticas que son excelentes también, así que eso hay que individualizarlo de paciente a paciente. Siempre las guías recomiendan que sea el original, por ejemplo, o que sea levotiroxina. No las mezclas naturales, aunque yo tengo pacientes que sí también se les puede dar por diferentes casos, o sea, porque necesitan quizás dentro de esa hormona IT3 y T4 y necesitan un poquito de T3, se lo podemos dar. Pero son casos especiales, siempre hay que individualizar el tratamiento. O sea, que una persona que se le diagnostica hipotiroidismo no es para que salga corriendo, y esto no es, ¿verdad?, para hacer quedar mal a la medicina alternativa o naturopática, porque yo sé que hace muchas cosas buenas y yo utilizo esa medicina, pero aquí hay unas cosas que tiene que usarse con la medicina convencional para poder ayudar a ese paciente. Sí, uno puede mezclar las dos cosas, después que se tenga el conocimiento y se sepa cómo aplicarlo, ningún problema, porque en la práctica mía también yo evito dar medicamentos, pero si hay que darlo, para eso está la medicina. ¿Qué repercusiones puede tener en una persona que a lo mejor esté años con un problema de tiroides y no lo sepa? O no se haya hecho los análisis, los estudios, porque eso puede pasar, y yo me imagino que usted ha tenido casos como ese. Sí, definitivo, desde problemas cognitivos, ¿verdad?, que el paciente empieza con falta de concentración, que en el trabajo no puede hacer una ejecución satisfactoria, pueden haber problemas en el pulso, empieza a bajar el pulso, ¿verdad?, porque el metabolismo se pone lento, y inclusive lo puede llevar a arritmias cardíacas, y lo otro es, ¿verdad?, coma, también pueden ir al hospital con coma, y de ahí pues muy difícil sacarlos porque muchas veces no se sabe la razón. Es bien difícil diagnosticar un mixedema-coma, que es la complicación más especial del hipotiroidismo, porque de repente pensamos que puede ser sepsis en el hospital, los emergenciólogos pueden pensar que puede ser otra cosa y era simplemente hipotiroidismo. O sea, que no es, o sea, no es algo muy fácil y tenemos que prestarle atención. Exacto, por eso se hacen las pruebas de discernimiento anuales, que es como se supone. Si tenemos, estamos usando un medicamento y esa dosis está muy alta, ¿qué puede provocar? ¿Un exceso de hormonas? Exceso de hormonas, ¿verdad? Se llama hipertiroidismo, porque es lo contrario, produce más hormonas, hipertiroidismo iatrogénico, causado por pastillas. El paciente no va a tener ningún problema, simplemente que quizás no se le calculó la dosis bien, o el paciente bajó demasiado de peso y como el levotiroxina es por peso, se quedó por encima de la dosis en pastillas, y el endocrinólogo o el médico primario que tiene que estar bien pendiente cuando ese paciente está bajando de peso, por lo menos de 5 a 10 libras, porque hay que hacerle un ajuste en la terapia para evitar esas complicaciones. O sea, que una persona, una vez se le diagnostica esta condición, tiene que ir de la mano de ese endocrinólogo, Siempre. No lo debe soltar. Siempre, sobre todo ahora que está este boom de bajar de peso, hay que tener mucho cuidado con esos pacientes y hay que estarle haciendo pruebas de discernimiento constante. El problema es que con este boom de, como usted dice, de bajar de peso, lo están usando gente que a lo mejor no se han hecho ni esos análisis, no saben si padecen o no del tiroides, sí. Y entonces es un problema serio. No, y con las mezclas. Para bajar de peso. Lo dan para bajar de peso, que por favor, si nos están escuchando, no se utiliza el levotiroxina para bajar de peso. Así que evítelo a toda costa para que entonces evite las complicaciones, que son palpitaciones, arritmias cardíacas, etcétera. Eso podría ser hasta otro tema de discusión, pero sí. Te pregunto, ¿puede una persona, o sea, cuando tiene estos problemas de hipotiroidismo, a la larga también esto llevarle a tener enfermedad cardíaca? Definitivo, sí, sobre todo en pacientes mayores, cualquiera de las dos, si se sobretrata con levotiroxina un paciente, puede llevarlo a arritmias, infartos, etcétera. Y si no se trata, exactamente lo mismo, bradicardia, que es lo contrario, que el pulso baja, y una hospitalización, o sea, puede causar hasta la muerte. Por eso es importante siempre darse seguimiento con el doctor. Tengo pacientes que a veces se dejan de tomar el levotiroxina por tantos meses y empiezan con fallo renal, empiezan con disturbios electrolíticos, ni siquiera se pueden acordar de tomarse la pastilla porque la desconcentración es tan grave que no se acuerdan ni siquiera que estaban tomando, por ejemplo, levotiroxina. O sea, que usted mire, ese tratamiento no lo puede dejar, es uno de por vida, si no, las consecuencias van a ser muy serias. En el caso de nosotras, que somos las que estamos más propensas a padecer del tiroides, una mujer en esa edad reproductiva que quiera a lo mejor tener hijos, ¿va a poder tenerlos? Los puede tener seguro, de la manito con el endocrinólogo o el ginecólogo. Es importante que ese TSH esté en menos de 2.5
cuando estamos planeando quedar embarazadas, porque esa es la dosis que recomiendan las guías para que el bebé salga bien y para que no haya ninguna complicación. Ahí lo tiene, ya sabe. Si usted tiene hipotiroidismo, el tratamiento no puede dejarlo. Sus revisiones son importantes para saber si se ajusta o no la dosis. Estoy dialogando con la doctora Paola Mancilla Letelier, endocrinóloga. Voy a dar el teléfono que también aparece en nuestra página de Vivir con Salud. Es el 787-400-0333. 400-0333. Ahora nos vamos a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.